Hola, buenos días. Tuve que reiniciar la transmisión y bueno, les decía que vamos a estar platicando en este video sobre los trazos y sobre las actividades que hay que empezar a hacer con nuestros niños cuando queremos que empiecen a aprender a trazar letras, números. Obviamente pues hay un precedente y hay habilidades que tenemos que comenzar desarrollando. Les decía que es bien importante que tengamos en cuenta toda esta parte de la motricidad gruesa y la motricidad fina. Ya en videos anteriores he platicado con Karina, que es la fisioterapeuta que nos ayuda un poquito con más información a nivel físico de la relación entre la psicomotricidad y el aprendizaje. Están íntimamente relacionados. Entonces, ya en videos anteriores hemos hablado de la importancia de ir trabajando con la psicomotricidad gruesa y fina a la par de ir trabajando los trazos. Pero en los talleres que yo he estado trabajando acá en mi ciudad, yo estoy en Torreón, con mis alumnos me he dado cuenta que está habiendo un déficit y un problema real en cuanto a sus trazos. Por ejemplo, me llegan chiquitos de primero de primaria que trazan las letras completamente, por ejemplo, haciendo la P así, por decirlo. ¿Sí me explico? Entonces, o por ejemplo la A, haciendo la A así. Pues empezándola así como un 9. Entonces, obviamente son niños que terminaron tercero de preescolar en pandemia e iniciaron primero de primaria en pandemia. Entonces, pues lo que yo quiero hacer es sugerirles cómo podemos acompañar y guiar a nuestros hijos y alumnos en el inicio de sus trazos. ¿Ok? Ya teniendo en cuenta que nuestro niño, niña, hijo, alumna, alumno, sé que conocemos su nivel de desarrollo de motricidad, es decir, que en motricidad gruesa puede, lo que ya hemos dicho, ya logra saltar en dos pies, saltar en un pie, dentro y fuera de un aro, que gira, que alterna brazos y piernas, que lanza la pelota y la cacha con las manos, etcétera. Y en motricidad fina, que realmente estamos ayudándolo a trabajar la pinza fina, vamos a irlos llevando a ir trabajando en el cuaderno, ¿ok? Esto a la par de hacer los trazos también de una manera multisensorial, pero ese va a ser otro video. Yo creo que la próxima semana estas mismas líneas que yo les voy a enseñar, a explicar cómo les enseño a mis alumnos, yo les voy a decir cómo también las trabajo de una manera multisensorial. Yo no estoy en contra de las planas, yo creo que toda habilidad para poderse desarrollar requiere constancia y requiere práctica. Incluso eso nos dice la neuroeducación, que para que un aprendizaje se consolide tiene que ser repetitivo, pero tiene que ser repetitivo de una manera multisensorial. Ahorita vamos a trabajar o les voy a platicar cómo es que yo lo hago con mis alumnos en cuanto a lápiz y papel, ¿ok? En cuanto a trazo, pero hay una manera en la que también lo voy haciendo a la par de una forma multisensorial. Buenos días a quienes se van conectando, quienes vayan viendo este video diferido o ya en ocasiones posteriores, pues déjenme sus dudas o sus comentarios y lo vamos platicando, ¿ok? Primero, yo les sugiero que dependiendo de la edad o del nivel del alumno, elijamos un tipo de cuaderno distinto en el que van a trabajar. Ok, yo inicio con alumnos desde los 2 años y medio o 3 años en el trazo en el cuaderno. Obviamente también hay niños y me han llegado alumnos ya de 5 o 6 años que no los puedo ir llevando al cuadro más chico en el que yo trabajo, pero bueno, vamos a empezar. Para los niños más pequeños, yo sugiero siempre comenzar los trazos en un cuaderno en blanco, ¿ok? Después, que esto correspondería como a los niños de primero de preescolar. Después, con los niños de segundo o con un nivel que es el que sigue, yo sugiero este cuadro, que es el cuadro alemán, que es de 14 milímetros. ¿Se fijan? No es el cuadro regular, el cuadro grande, y realmente me he dado cuenta que en muchos preescolares y en muchas pues primarias también, pero bueno, se supondría que los niños de primaria ya deberían de trazar en el otro cuadro, pero bueno, muchos preescolares no trabajan de esta manera, no trabajan con este método y llevan a los niños a trazar o en línea o los dejan los 3 años trabajando en dibujo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a entrenar la percepción visual de nuestros alumnos y la coordinación visomotriz. ¿Por qué? Porque la coordinación visomotriz
es la que nos va a llevar a que los niños vayan copiando mejor, ¿ok? El hecho de poder copiar es una gran habilidad dentro del proceso de aprendizaje y de consolidación de la lectoescritura. Entonces, bueno, este es el cuadro que yo sugiero para los alumnos de segundo o de 4 años o que ya logran hacer sus trazos más firmes y que sus líneas no son tan quebradas y que no son tan tenues, ¿ok? Sus líneas cuando están empezando a trazar. Y ya después de este cuadro es cuando yo llevo a mis alumnos a este cuadro. ¿Se fijan? O sea, este es el cuadro grande, el cuadro normal, el que se conoce como cuadro grande, que es el de 7 milímetros. Sí, entonces nos vamos de este cuadro a este. Bueno, realmente nos vamos del trabajar las líneas en dibujo, sin cuadro, y luego en cuadro grande y luego en cuadro más pequeño. Vamos llevando a nuestros niños a ir dominando la habilidad del trazo de un espacio grande o de de un área amplia, de un área grande, a irlo haciendo cada vez más pequeño, a irlo perfeccionando, ¿ok? Bien, y pues bueno, los tipos de línea con los que tenemos que empezar a trazar con nuestros niños son las líneas básicas de preescolar, ¿ok? Que vendría siendo primero pues la línea recta y luego la línea curva y después tenemos estas otras líneas que es la línea quebrada o que es esta línea así como, no sé cómo se le llama, pero luego está la línea ondulada y luego ya esta para los niños más grandes y esta que vendría siendo como greca o línea, creo que la quebrada es esta y esta creo que vendría siendo como greca, algo así se le llama. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer y cómo los vamos a llevar? Bueno, ¿cómo lo hago yo? Yo como les platico en mis talleres y les digo que yo realmente cuando les sugiero algo, yo lo hago, les digo lo que yo hago. O sea, les explico cómo yo lo trabajo y lo que yo veo que me funciona. Tengo muchos años trabajando con niños de preescolar, trabajo en educación especial y bueno, con apoyo a niños que tienen dificultades para aprender y me he dado cuenta de que sí funciona y que no. Entonces yo siempre les voy a hablar de cómo yo lo hago y lo que a mí me ha funcionado, ¿ok? Por ejemplo, vamos a trabajar la línea curva, entonces empezamos siempre en el cuaderno de dibujo y siempre marcándole a los alumnos la direccionalidad hacia dónde queremos que vaya, porque esto va a ser un precedente para cuando empecemos a trazar las letras, sepan, por ejemplo, que la A se inicia de arriba hacia abajo, el palito, el círculo siempre se inicia de arriba, porque después nos vamos dejando y nos empiezan a trazar las letras de abajo o empiezan por un lado que no es, ¿ok? Entonces siempre marcarles con una flecha. Y bueno, ahí disculpen mis dibujos, pero lo que quería era que siempre explicarles que siempre les marco el inicio y el final. Por ejemplo, vamos a llevar a la abeja a la flor, ¿ok? Esto es en papel, pero aparte esta, por ejemplo, yo la trabajo con la bolsa de gel o la trabajo con una, que es como hice unas líneas donde van llevando ellos una pelota, entonces la van con su dedo moviendo, lo trabajo también con pintura, o sea, lo hago también con plastilina, los llevo a que lo moldeen, entonces siempre darle el enfoque multisensorial, pero ahorita solo se los estoy platicando cómo lo hago en papel, ¿ok? Entonces, bueno, ya vimos esta línea, que es la línea curva, y siempre, desde más chiquititos, entre más chiquititos son, hay que marcarles el inicio y el final. Por ejemplo, llevar al conejo con la zanahoria, no sé, al perro con su comida, ¿sí me explico? Bueno. Y después vamos a ver cómo sería el trabajo de una de las líneas, por ejemplo, de la línea esta, ondeada, no sé cómo se llama. Aquí ya está en el cuaderno de dibujo, entonces ya tenemos el trazo, le vamos indicando. Algo bien importante que yo he notado que les ayuda mucho a los niños es trazar con lápiz, primero con lápiz y después con crayola o con color. Solo con los niños de 3 años yo trabajo las crayolas. Después vamos iniciándonos en el trabajo con los colores. ¿Por qué? Pues porque el agarre del lápiz va madurando. Entonces vamos a irlos ayudando a que vayan madurando ese agarre cada vez con algo más fino o más delgadito. Entonces primero siempre con lápiz y luego ya lo vamos haciendo con crayola o con color. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este así en el cuaderno de dibujo. Obviamente sería hacer toda la hoja. Hola, Rocío. Buenos días. No, de nada, al contrario. Si hay alguna duda o algo más en lo que yo les pueda orientar o no sé, si tienen algún comentario, algo que hayan visto ustedes con sus alumnos, pues escríbanme
y lo vamos viendo. Entonces ya sería, por ejemplo, es así. Y luego si se fijan, bueno, aquí traté de hacer una estrella, perdón. Entonces vamos poniendo ya el trazo dentro del cuadro, ¿ok? Vamos llevando a nuestro alumno a que haga el trazo dentro del cuadro. Y después de irlo haciendo dentro del cuadro, obviamente a los niños ya más grandes o cuando logran dominar en este cuaderno, nos vamos al otro, al más pequeño, que vendría siendo este, ¿ok? Si vamos viendo la diferencia, cómo vamos entrenando la percepción visual de nuestros niños y su coordinación ojo-mano, esto es un precedente enorme para que ellos logren dominar el trazo correcto de las grafías, el trazo adecuado de las letras. Cada letra tiene su forma, tiene su modo de trazarse. Primero, por ejemplo, en la B, primero va el palito y luego la bolita, no sé, el circulito, como le llamen. Entonces, si nosotros les vamos indicando cómo se va haciendo cada una de estas líneas, cuando iniciemos con el trazo de las letras, pues para ellos va a ser muchísimo más sencillo, ¿ok? Y bueno, por ejemplo, yo les puse también otro ejemplo de cómo los llevo yo a trazar los círculos. Obviamente con los niños de primero, pues iniciamos, les indico siempre dónde inicia y luego ya la flecha hacia dónde va. Siempre todos los trazos, ya sea aquí o en el cuaderno, en los cuadernillos que yo hago, en el material que yo he elaborado, quienes ya lo han adquirido, pues ya lo conocen y saben que yo hago las líneas tenues. A mí no me gustan los trazos que se les marcan a los niños de preescolar así con rayitas para trazar. Les voy a decir porque ya ven que, por ejemplo, si van a trazar la línea recta, se los ponen así, para que ellos hagan esto. Bueno, para que ellos lo tracen así, ¿no? Así. A mí no me gusta porque yo he observado en varios de mis niños, sobre todo en los más pequeños, como estamos trabajando con su percepción visual, lo que empezaban a hacer era que en lugar de hacer esto, marcaban cada rayita, ¿ok? Entonces, lo que yo decidí hacer es que todos los trazos que les pongo siempre, tanto en mis materiales como los que les hago a mano, es en líneas tenues, para que ellos repasen con el lápiz o tracen con el lápiz y después con un color, ¿ok? Estamos hablando que esta es la manera de hacer manuscrita. A la par lo trabajo de manera multisensorial siempre. O sea, siempre. Si voy a trabajar el trazo del círculo, busco la manera de hacérselo multisensorial y aparte en el cuaderno. ¿Por qué? Porque si vamos a desarrollar la habilidad de escribir, pues una habilidad se desarrolla a base de repetir, de procesos, que es para que se vaya a la memoria procedural de nuestros alumnos. Así se llama este tipo de memoria, cuando aprendemos algo que es desarrollado como una habilidad física, una habilidad motriz, ¿ok? Entonces, así el círculo y luego, bueno, lo trazas primero con lápiz y luego con un color o con una crayola, perdón, porque son los más pequeños. Y después fíjense la diferencia de este círculo, luego ya nuestros niños se van a ir poco a poco, obviamente es así, y luego ya el que sigue serían 4 en una sola hoja para irlo haciendo cada vez más pequeño y ya después poder llegar al trazo dentro, miren, lo hago así tenue para que ellos lo repasen, al trazo dentro de este cuadro. Y cuando dominamos este cuadro, nos pasamos al cuadro grande, que realmente para mí es el cuadro chico, que es este. Me tocó una mamá que me platicó que a su hija de primero de primaria, bueno, muchas, pero las más recientes, a la niña primero de primaria le tenían trabajando con cuaderno de doble raya sin antes haberse percatado cómo era su trazo, si podía trazar o no. Obviamente el cuaderno de doble raya está padre porque, no sé si no he visto, en mis tiempos ese era muy común, últimamente no lo he visto, pero está padre porque ahí podemos manejar mucho mayúsculas y minúsculas. Pero ese yo lo trabajaría ya como en tercero, ya que está consolidado el trazo de la letra, la forma, la ubicación espacial, que nuestros niños pueden copiar adecuadamente. Entonces ya trabajaría con el de doble raya, pero yo no lo hago así. Entonces les digo que me decía la mamá, por ejemplo, una de ellas que lo llevaba a trabajar con doble raya a su niña, y otra que a su niño trabajaba en primaria con el cuadro más chiquitito, el cuadro que es el chiquitito, que creo que es de 3.5 milímetros. Entonces imagínense los niños en plena pandemia tratando de trazar las letras en un cuadro minúsculo, en primera primaria, se les complica mucho. Realmente nuestros niños ahorita están pasando por unos procesos de aprendizaje complicados, para ellos está siendo difícil. Entonces vamos a usar las herramientas para que sea un poquito más fácil. Les cuesta poner atención, les cuesta estar recordando y memorizando, incluso consolidando lo que están aprendiendo. Vamos a darles las herramientas para que para ellos pueda ser de una forma más fácil,
¿ok? Bueno, entonces eso es lo que yo les quería compartir, la forma en la que yo sugiero que por favor vayamos llevando a nuestros niños en los trazos. Yo veo mucha dificultad en trazos por lo general, pero ahora obviamente se ha incrementado. ¿Por qué? Pues porque los niños, sobre todo los de tercero preescolar y los primeros grados de primaria, que acá en México vendría correspondiendo entre los 5, 6 y 7 años, pues terminaron en pandemia su ciclo escolar anterior trabajando de manera virtual y empezaron este ciclo trabajando igual. Entonces, obviamente, pues eso se les ha complicado, pero si nosotros les damos un empujoncito y les damos los medios adecuados, pues les va a ayudar muchísimo, ¿ok? Entonces, esta es la forma en la que yo sugiero trabajar los trazos en los cuadernos, y ya la próxima semana me gustaría platicarles cómo estas mismas líneas las trabajo, pero ya de manera multisensorial, ¿ok? Déjenme por favor sus comentarios. Igual, por ejemplo, en mis materiales, siempre inicio con trazos de líneas. Mis libros de segundo y tercero, bueno, los tres, son muy similares en cuanto a actividades, pero el nivel de complejidad va siendo distinto. ¿Por qué? Pues porque ustedes saben que en preescolar a veces hay niños que entran en segundo, me han tocado niños que entran hasta tercero, entonces pues los voy llevando poco a poquito a que vayamos trazando líneas rectas, líneas inclinadas. Obviamente, quien ya lo hizo anteriormente, pues simplemente va a reforzar y a potenciar, a mejorar ese trazo. Y quien no, pues lo va a empezar a hacer. Entonces, así es como yo inicio en todos mis materiales. Bueno, sobre todo en las actividades de apoyo para preescolar, siempre trabajando con trazos y de forma tenue. Yo les sugiero eso, que si van a trabajar con sus niños trazos, lo hagan de una forma tenue, porque de verdad, eso de las rayitas, para mí, lo que yo he visto, me los confunde mucho. Claro que cada quien tenemos nuestras propias experiencias y pues así vamos enriqueciendo nuestra práctica, pero pues es lo que yo les sugiero, ¿ok? Y si quieren, vayan a ver los videos que tengo donde con Karina platicamos sobre la importancia de la motricidad y el aprendizaje. Están íntimamente relacionados, no podemos dejar de lado una cosa con otra. Por ejemplo, les platico rapidito. El ciclo escolar pasado me llegó una mamá, Mari Carmen. Hola, Mari Carmen, de nada. Me llegó una mamá que me decía, es que ¿sabes qué, Laura? Mi hijo todavía no salta en 2 pies. Sí, es cierto, no puede saltar en 2 pies, o sea, hacer el salto así, y se le complicaba muchísimo el trazo. Entonces, realmente, si nos ponemos a indagar un poquito más, todavía no sabía andar en bicicleta, se le dificultaba saltar dentro y fuera de un aro. O sea, son cosas que podrían parecer tan simples y tan sencillas, pero que son verdad. Entonces, vamos a potenciar y ayudar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, ¿ok? Si tienen algún otro tema, alguna otra duda, no sé, por ejemplo, matemáticas, lo del proceso de lectoescritura, les dejé un video la semana pasada sobre el uso del alfabeto móvil, y creo que voy a seguir ahondando un poquito más en estrategias sobre el uso del alfabeto móvil, porque yo estoy fascinada y a mí me encanta, lo prefiero sobre el silabario, y eso siempre se los platico en mis talleres. El método silábico a mí en lo personal pues no es de mis favoritos, pero pues bueno, eso ya es otro tema, ¿ok? Entonces me despido, y por favor cualquier duda que tengan, mándenme un mensajito, ¿ok? Gracias.